Bien, pues hemos estado estudiando que la familia es importante. ¿Sí? Fortalecer a la familia, vivir bien con la familia es bien, bien importante. Y más en el tiempo en que vivimos. En realidad, la familia es la base de la sociedad. ¿Sí? Si quitamos a la familia, la sociedad no funciona. ¿Sí? Porque ¿cómo vienen los hijos? ¿Cómo se educan a los hijos? ¿Quién puede educar mejor a los hijos que los padres? ¿Verdad? En fin, la familia es muy importante. Quiten a la familia y se desintegra la sociedad, ¿verdad? Así que por eso es muy importante la familia. Que la familia se mantenga unida para que pueda funcionar adecuadamente. Cuando no está unida la familia, las cosas no funcionan. La familia se está desintegrando. Hoy en día vivimos en una sociedad donde cada vez la familia, no importa, tantos divorcios que hay. Estaba leyendo que hay más divorcios que casamientos. Qué triste. Qué triste. Cuando uno va a las escuelas, ve que los hijos vienen con el papá o con la mamá, porque ya se divorciaron. Qué triste. La homosexualidad, eso quita a la vida familiar. Mire, la homosexualidad es incorrecta. ¿Sí? Se está enseñando en la escuela que no, que hay que darles libertad para que hagan lo que quieran. No. Dios odia la homosexualidad. Dice que el homosexual se vaya al infierno. Mentira que Dios apruebe eso, porque no lo hizo así. ¿Sí? Así que eso está desintegrando a la familia, ¿verdad? Tantos abusos que hay, tantas mujeres que matan, ¿sí? Todo eso está contribuyendo para que la familia se desintegre. ¿Cómo podemos tener familias fuertes y que funcionen adecuadamente? ¿Cómo le hacemos? Esta mañana me gustaría compartir con ustedes algunos principios que nos van a ayudar a mantener a la familia fuerte, adecuada. ¿Sí? Ya estuvimos estudiando qué hace el papá, qué hace la mamá, qué hacen los hijos, ¿verdad? Cuando hay situaciones difíciles que pasamos todas las familias por ellas, ¿cómo podemos salir adelante? Y Dios quiere familias fuertes, ¿verdad? Así que, ¿cómo hacemos para fortalecer a mi familia? Porque una cosa es venir aquí a la iglesia y decir, ay, qué bonito ver esta cosa es vivir allá. Y a veces es un infierno, que no se hablan, se gritan. ¿Sí? Y todo lo bonito que debe ser la familia, no lo es. ¿Sí? Y cuando vemos en la Biblia lo que tenemos que hacer, ay, pues qué padre, ¿no? Porque lo hago. ¿Sí? Bien, esta mañana vamos a ver cómo podemos hacer que mi familia, que yo por ser parte de una familia, haga lo que es adecuado para que salga adelante. Yo y mi familia. Bueno, en primer lugar, para que esto pueda ser bueno, o sea, para que yo pueda contribuir a que mi familia sea fuerte, tenemos que tomarnos, en primer lugar, del poder que da Dios, ¿verdad? Para vivir adecuadamente. Vamos a Efesios 5:18. Es un pasaje muy importante en la vida cristiana. Efesios 5:18. ¿Ya lo tienen ahí? ¿Antiguo Testamento? No, en el Nuevo Testamento. Está después de Romanos, Gálatas, Efesios, Corintios, 5, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios.
Muy bien. Efesios 5:18. Miren cómo dice ahí. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Aquí dicen, no hagan esto, pero hagan esto. Entonces pone un contraste de lo que pasa haciendo una cosa y lo que pasa haciendo otra cosa. Comienza con un no. No os embriaguéis con vino. ¿Sí? ¿Qué es embriagarse? Tomar mucho. ¿Sí? Y aquellos que toman mucho se embriagan. Y cuando se embriagan, ya no son dueños de lo que hacen. ¿Sí? Mire, por aquí hay mucho borracho que pasa por mi casa. Un día en mi puerta, abrí la puerta y estaba un borracho tirado. Bueno, ¿ustedes creen que ese señor es feliz estando ahí tirado con el sol y todo, pasando el polvo y los perros y todo? Ya no tiene control de sí mismo, el borracho. ¿Sí? Cuando me toca ver borrachos ahí en la calle, maldiciendo y diciendo y haciendo cosas que no deben. ¿Sí? Ya no son dueños de lo que hacen, no son dueños de sí mismos. ¿Sí? O sea, aquí dice, no os embriaguéis, porque cuando se embriagan ya no tienen el control. Hacen cosas que no deben hacer. ¿Verdad? Tomar mucho, embriagarse, produce eso. Entonces hace un contraste. Así como el borracho se embriaga y pierde el control, dice ahí, antes bien, ser llenos del Espíritu. Así como el borracho es controlado por el vino, el cristiano debe ser controlado por el Espíritu. ¿Sí? Sed llenos del Espíritu. ¿Y qué pasa cuando somos llenos del Espíritu? ¿Qué pasa cuando el Espíritu nos controla? Vamos allá a Gálatas 5:22. Es un libro antes. Gálatas 5:22 al 23. Es un libro antes de donde estábamos. Estábamos en Efesios. Un libro antes de Efesios está en Gálatas. ¿Ya lo tienen? Gálatas 5:22. Dice ahí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando uno está controlado por el Espíritu, ¿sí? Dice que tiene amor. Y qué bonito es cuando uno puede expresar amor. ¿Sí? No hay pleitos. Cuando el Espíritu nos llena, dice que su fruto, lo que produce el Espíritu, es amor, gozo. ¿Les gusta estar enojados? No. Pero, ¿qué pasan más tiempo? ¿Contentos o enojados? Bueno, aquí dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Ser paciente. Sí, lo que tú digas. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, no estar ahí rebotando, ¿verdad? Templanza. Eso produce el Espíritu. Y cuando somos llenos por el Espíritu Santo, produce esto. ¿Sí? Aquí dice que ese es el fruto del Espíritu. Entonces, para que esto pase, tenemos que llenarnos del Espíritu para poder reaccionar adecuadamente. ¿Sí? Así que, esto viene la pregunta, ¿y cómo me lleno del Espíritu?
¿Qué le hago para estar lleno del Espíritu? Bueno, ahí mismo en Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, el versículo 25, y dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces tenemos que andar en el Espíritu. ¿Y qué es eso de andar en el Espíritu? ¿Cómo se hace para andar en el Espíritu? Haciendo las cosas que debemos hacer en la vida espiritual. La vida espiritual es nuestro caminar con Dios. ¿Sí? Y hay varias cosas que uno que es cristiano, uno que aceptó a Jesucristo como Salvador, debe estar haciendo. Y cuando uno hace estas cosas, está caminando en el Espíritu y está siendo lleno por el Espíritu Santo. Hay ciertas cosas que tenemos que estar haciendo para ser llenos de la vida, más bien del Espíritu. ¿Sí? ¿Dónde estamos? ¿Qué les había dicho? 25. Gálatas 5, 25. Tenemos que andar en el Espíritu, haciendo las cosas que son de la vida espiritual. ¿Y qué serían las cosas que tenemos que estar haciendo? Hay 4 cosas básicas que todo cristiano tiene que estar haciendo. Hay 4 cosas que todos los cristianos tienen que hacer. Y si no las hacen, están mal. No están caminando adecuadamente. ¿Cuáles serían? Estudiar la Biblia. Leer la Biblia. Oración. Orar. Dios nos habla a través de su palabra. Nosotros hablamos con Él, con Dios a través de la oración. ¿Qué más? Una alabanza. Ofrendar. Asistir a Dios. Reunirnos con creyentes. ¿Sí? Miren, yo no sé para ustedes cómo es venir aquí, pero cuando uno está con inconversos, se le pegan las cosas de los inconversos. ¿Sí? Ya no anda diciendo groserías, porque ay, se me pegó, ¿verdad? Y hay personas que pasan más tiempo con los inconversos, los creyentes, que con los creyentes. Estar con creyentes nos anima en la vida cristiana. ¿Sí? Tenemos que buscar a creyentes y aprender de ellos. ¿Sí? Y el venir aquí es parte de la vida cristiana. ¿Sí? Hay creyentes que vienen a la iglesia y se ponen a pensar en otras cosas. Uno los puede estar viendo. Uno es así y es así. Está pensando en otra cosa. Porque no le interesan las cosas espirituales. ¿Sí? Entonces, un creyente que va a andar en el espíritu, lee, ora, se junta con otros creyentes y en cuarto lugar, sirve a Dios. ¿Sí? Oiga, hermano, ¿qué le puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? Anda compartiendo con otros su fe, porque como ha llenado su vida, lo menos que puede hacer un creyente es compartir su fe con otra persona. ¿Sí? Cuando Cristo cambió mi vida, yo tenía tantas ganas de compartir lo que había aprendido, que comencé a hacerlo y me daba cuenta que la gente me hacía preguntas y no sabía qué hacer. Bueno, me puse a estudiar. ¿Sí? Pero uno comparte su vida. Sí. Bueno, yo quiero que mis hijos sepan, que les cuente así de rapidito cuando les contó a usted que cuando les contó a sus amigos que se iba a convertir cristiano, bueno, usted, bueno, sí se acuerda de eso, que usted les dijo, ellos en lugar de apartarse de usted, siguieron con usted. Sí, porque yo me juntaba con personas que decían que eran cristianos y paz. Yo me hice como ellos. Claro. Sí, me hice como ellos. Y en aquel entonces decía, vamos a ligar. Y este cuate era un maestro para la ligada. Y cuando se fue a Cristo, dije, chicos, esto no es correcto. Y yo dije, tengo que cambiar. O mis amigos hacen como yo, o los dejo. Y yo les dije, miren, yo acepto a Cristo como mi Salvador. ¿Sí? Así que los invito a
que vengan conmigo, si no, ahí la dejamos. Y sí, vinieron conmigo. ¿Sí? Pero eso es lo menos que uno puede hacer, compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Así que esto es caminar en el Espíritu. ¿Sí? Dice allá en Gálatas 4, 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Así que aquí dice, caminen en el Espíritu. Hagan lo que el Espíritu les dice que hagan, ¿verdad? Y mientras más conocemos al Señor, es más claro ver lo que Dios quiere que hagamos y el Espíritu nos muestre qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque la carne me hace hacer y decir cosas que no debo hacer. ¿Sí? Entonces, si vamos a andar en el Espíritu, tenemos que caminar con el Espíritu y dejar aquellas cosas que sabemos que son incorrectas. ¿Sí? Entonces, tenemos que andar en el Espíritu. Entonces, cuando somos controlados por el Espíritu, nos ayuda a vivir una vida familiar adecuada. Fíjense, me llama la atención, otra vez regresando a Efesios capítulo 5, cuando dice, no os embriaguéis con vino. Efesios 5, 18. ¿Dije Gálatas? Perdón. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Y luego, se dice gerundio, cuando se termina ando lleno. Sí. ¿Sí? No es el verbo principal. El verbo, hay un verbo principal y todos los gerundios vienen como consecuencia del verbo principal. Y aquí el verbo principal sería ser llenos del Espíritu Santo. Y como consecuencia, dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando a Dios, dando siempre gracias. Viene como consecuencia de andar en el Espíritu. Estamos haciendo las cosas que agradan a Dios, lo alabamos, lo engrandecemos. Y luego, versículo 21 y lo que sigue también son gerundios que no aparecen así en nuestras Biblias, en español, pero es sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. ¿En qué es eso de someterse? Por lo que no digas. Obediencia, ¿no? Sí, o sea, no voy a imponer. Mejor dime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Y luego comienza a hablar a las casadas. Estén sujetos a sus maridos. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego en el capítulo 6, versículo 1, hijos, obedezcan al Señor. ¿Sí? Entonces, el ser lleno del Espíritu Santo trae como consecuencia el andar bien con la familia. Y si no andan bien con la familia, es que no se están llenando del Espíritu. No están caminando con el Señor, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, para que la vida familiar pueda dar resultados y gocemos la vida familiar, ¿sí? Porque siempre decimos, ay, mi familia es lo más importante, pero no es cierto, no la tratamos como lo más importante. ¿Sí? Para que eso pase, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y como consecuencia de andar llenos del Espíritu Santo, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, leyendo, orando, juntándonos con creyentes, sirviendo a Dios, no andando haciendo cosas incorrectas, ¿verdad? Sino haciendo lo que Dios dice. Eso es caminar con el Señor. Entonces somos llenos del Espíritu Santo y vienen sus frutos.
amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, fe, mansedumbre, templanza. Es como fruto del Espíritu y viene la vida familiar adecuada. ¿Cómo ven? Bueno, ¿quieren que su familia vaya bien? Sean llenos del Espíritu Santo. Caminen con el Señor. No siendo llenos del Espíritu Santo y no caminando con el Señor, somos infelices. Creando. Somos hipócritas. Aparentamos una cosa que no somos. ¿Sí? Entonces, para mantener una vida familiar adecuada, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. En segundo lugar, tenemos que hacer lo que nos corresponde. ¿Y qué nos corresponde? Ahí en el versículo 22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Y qué es eso de que estén sujetas a su marido? Algunos dicen que pongan sujeta. ¿Qué es eso de estar sujetas a sus maridos? Dejarlos lidiar. Ok, ¿y eso qué involucra? Es el que tiene la última palabra. Voy a hacer lo que él dice. Sí, respetar. Aunque no esté bien. Aquí dice claramente, estén sujetas a sus propios maridos. Y da la razón por qué. No porque el marido valga más. Dice el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Sí? Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En qué? En todo. Bueno, en unas palabras, el marido es el jefe de la casa. Y si el jefe dice esto, hay que hacerlo. No, porque está mal. Bueno, sí lo dice. Al fin y al cabo, ¿quién es el responsable? Entonces, para que la familia funcione, la mujer se tiene que someter al marido. Pero ¿qué pasa cuando el marido me pide cosas que no debo? Vamos allá a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro 3, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Primera de Pedro 3:1. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos. Miren, aquí se hablando de mujeres cristianas que se casaron con inconversos, o que aceptaron a Cristo ya estando casadas. ¿Sí? Aquí dice que aún a los inconversos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sujeción cambia las cosas. Dice ahí, sujeten a sus maridos para que los que no creen a la palabra, el someterse, no va a hacer cambiar. Sí, oye, ya está. Qué raro. ¿A todo dice que sí? Bueno, porque así dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y si un inconverso le dice a su esposa creyente, haz esto, lo voy a hacer. Y esto puede hacer que el marido cambie su vida y su relación con Dios. ¿Sí? Ahora, siendo ya creyente, el esposo todavía con más razón. ¿Sí? Así que para que las cosas funcionen en la familia, ¿sí? La esposa tiene que someterse al esposo. ¿Cómo ven? ¿Ah? Pues no tan bien en algunas cosas. Es que es un poquito complicado porque
O sea, sí, sí estoy de acuerdo, pero es que no sé cómo explicar. Pero es como usted dice, es, a lo mejor uno no está de acuerdo, porque bueno, ahorita que ya estoy aprendiendo la palabra, ¿no? Hay ciertas cosas que a lo mejor no se hacen como Dios las quiere y es ahí a donde mejor entra en ese punto, o sea, de esto que estoy hablando. Pero seguimos aprendiendo. Ahora, noten que aquí dice, sujétense a sus maridos si ellos hacen lo correcto. No, pero que ponga esto como condición. Sujétense si el marido anda bien, pero si no, no se sujeten. ¿Es lo que está diciendo aquí? No. No. Aquí no pone condición. ¿Sí? Las mujeres, las esposas, tienen que someterse a los esposos. Para que las cosas funcionen bien en la casa, así tiene que ser. Y si me está diciendo que aún... ¿Ah? Aunque el esposo de por otra. Aquí no está poniendo ninguna condición. No está poniendo ninguna condición. Simplemente tiene que sujetarse. ¿No está claro? ¿Sí? Yo tengo una ilustración que tal vez pueda ser útil. ¿Ustedes conocen algo de alpinismo? Bueno, los alpinistas generalmente trabajan en equipo, en grupo. Y nadie, o sea, no hacen lo que se les da la gana, cada quien, sino que van moviéndose y van subiendo los cerros o picos, y hay un líder, y regularmente es el más experimentado y es el que más conoce. Y utilizan muchas herramientas, cinchos, candados, cosas así, para sujetarse, o sea, para agarrarse entre ellos. Yo cuando escucho la palabra sujetar, la entiendo como alguien que se tiene que asir de líder. Sujetarse aquí es, me tengo que tomar de él porque él es el que me está liderando y él es el responsable de que lleguemos a buen término en esta escalada. Claro, para que eso ocurra, tiene que ser un buen líder. Tiene que ser alguien que busque el bien del grupo, en este caso de los alpinistas. En el caso del hogar, también tenemos que entender que el varón recibió esa responsabilidad, nunca la pidió. El varón no fue con Dios y le dijo, oye, yo quiero ser el jefe, ¿eh? A ver, a mí, no. Es un designio de Dios. ¿Está bien o no está bien? Eso a nosotros no nos toca juzgarlo. Esa es una definición y es un diseño de Dios. A veces no nos gusta, ¿eh? Yo les soy honesto, a veces a mí como varón no me gusta, porque digo, híjole, si la riego, pues es mi responsabilidad. Sin embargo, yo creo que tenemos que pensarlo en ese sentido. Cuando decimos sujétate, es tómate de mí y no te sueltes. Y vamos juntos. Y mira, yo voy adelante y voy abriendo camino y voy poniendo el piolet y voy poniendo el pico y voy poniendo esto y te digo que te pongas este tipo de zapatos, que no te pongas estos otros porque te vas a caer y hazme caso, es que esos están muy incómodos, hazme caso y ponte los zapatos que debes usar porque yo soy el responsable del grupo. Y si te caes con esos zapatos, el responsable soy yo y el que le va a rendir cuentas a Dios soy yo. Hay una jerarquía. Dios es el que está arriba de nosotros, nosotros estamos abajo de él. Por eso también tenemos que pensar, si le dicen aquí a la mujer estar sujeta al varón, es porque el varón también tiene que estar sujeto a Dios y no hacer lo que se le da la gana. Dice la hermana, y si hace esto, bueno, él tendrá que rendirle cuentas a Dios, hermano, no usted. De la conducta que él tenga, si es adulterio, si es lo que sea, a usted no le toca rendirle cuentas a Dios de eso ni sujetar. A ver, tú haces esto, ese es asunto tuyo, es tu vida. A mí me toca sujetarme, ¿sí? Pero no quiere decir con eso que va a aceptar el adulterio de la otra persona. No lo va a aceptar, simplemente va a decir, en esto no estoy de acuerdo, porque no es el diseño de Dios tampoco el adulterio, ¿eh? Sin embargo,
A lo que a mí me toca es sujetarme y amarrarme bien, porque si hay algo que hay que hacer, y sobre todo cuando tiene que ver con los hijos, pues tiene que haber, no que digamos una última palabra, así como tajante, y se hace esto porque yo lo digo. Hermanos, no es hago esto porque yo lo digo, hago esto porque el diseño de Dios así es. Y a nosotros nos tocó esa responsabilidad, como a las mujeres les tocó otras maravillosas responsabilidades. Y es un diseño de Dios. Ahora, ¿vamos a cuestionar el diseño de Dios? No. Simplemente también hay que tomar en cuenta cuando el mismo Pedro dice, antes que obedecer a los hombres, tengo que obedecer a Dios. Si el varón le dice, a ver, yo voy a hacer esto y tú lo tienes que aceptar, espérame, eso está fuera del diseño de Dios. Yo me sujeto contigo en lo que tiene que ver y en lo que es mi rol como mujer, como madre. Pero no me puedes pedir que yo acepte, por ejemplo, algo que es un pecado o algo que viola la ley o algo que está fuera de lo que es el orden de Cristo. Porque también dice ahí hay una salvedad en aquello que no sea de acuerdo con la palabra de Dios. Pero si la mujer dice, hasta que hagas esto, entonces me sujeto a ti, entonces caemos en ese condicionamiento que no debe de ser. ¿Sí? Pero es un diseño de Dios, hermano. A veces yo entiendo que es difícil porque la sociedad hoy en día nos ha llevado a cuestionar ese tipo de cosas, porque también entiendo que se han cometido abusos en el hogar y ha habido golpeadas y ha habido mujeres violadas dentro del hogar por sus propios maridos, y eso es lo que a veces también duele y se rebelan. Pero entendamos esto, el diseño de Dios, el que se sale del diseño de Dios es el humano, no es Dios. Dios no cambia con su diseño. Pero a mí sí me parece que una forma de entenderlo es justamente con el ejemplo de los alpinistas. Porque el alpinista que va hasta el frente es el que se hace responsable de todos los que van atrás de él. Y si se fijan, van agarrados de un cincho y el cinturón y a ver, y si te caes tú, pues estás sujeto a mí, ¿ves? Y el que se cae, que está abajo, está sujeto, pero hay 5, 6 o 7 que están adelante de él. Y si él se cae porque es inexperto, los demás lo agarran y lo vuelven otra vez al camino adecuado. Ahora, si el líder es inexperto, hace mal las cosas, no le interesa el grupo y dice, vámonos por donde sea, yo soy el líder, entonces ahí sí es donde vienen justamente los problemas. Pero por eso creo yo que la palabra sujetarse no necesariamente tiene que ver con una palabra de estar sobajado. No, tiene que ver con una voz de tomarse, asirse y decir, me tomo de ti porque sé que tú eres el responsable. Y créanme que cuando el varón siente que la mujer está asida de uno con esa responsabilidad, uno se inyecta de esa responsabilidad y dice, yo no puedo fallar. Yo no puedo fallar porque si fallo en este momento en algo que es crucial con la educación de mis hijos, con el camino del hogar, con las decisiones que tenemos que tomar en lo material, en lo espiritual, el que tiene que rendirle cuentas a Dios soy yo. La mujer no. La mujer va a decir, Señor, yo hice lo que tú me dijiste, me sujeté a mi marido. Sí. Pedirle cuentas a él y con justa razón. Sí. Bueno, pues aquí el punto, ¿verdad? Es que para que la familia vaya bien, comienza casadas, estén sujetas a sus maridos. Y aún a los inconversos, eso es lo que me llama la atención, ¿verdad? Para que la familia pueda funcionar, yo voy a poner mi parte. Si el otro falla, será el otro. Pero a mí me corresponde esto. ¿Sí? Entonces, las casadas estén sujetas. Versículo 25, aquí viene la responsabilidad del varón. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El amor trae consecuencias, ¿verdad? El amor trae entrega. Uno se da a sí mismo porque la amo. Y es la responsabilidad del esposo, así como la de la esposa sujetarse, la del esposo amar, ¿verdad? Y entregarse a ella. Dice, y entregarse a ella
para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentarla, servir a la iglesia, así como Cristo lo hizo. Dice versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, si uno se ama, le va mejor, ¿sí? Cuando ama a la mujer, ¿verdad? Porque nadie aborreció jamás a su propio carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y luego dice el versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora es el jefe de la casa. Ahora le corresponde guiar a la familia. Así que, versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Entonces, eso es lo que le corresponde a cada uno. La mujer, someterse, respetar, el hombre, amar. Y no le pone condicional. Ah, si es sujeto, tú la amas. Si no, grítale. ¿Sí? Que se someta. No, tiene que amarla. Pase lo que pase. Otra vez regresemos a 1 de Pedro 3. Y él les dijo a las mujeres, sujétense aún a los inconversos. Dice aquí, ¿no es cierto? Aún a los inconversos tiene que someterse. Luego dice el versículo 7 de 1 de Pedro 3. Vosotros maridos, igualmente, o sea, así como las mujeres hacen lo que corresponde, el hombre, dice ahí, igualmente vivid con ellas sabiamente. O sea, como jefe del hogar, tiene que tener sabiduría por dónde va a dirigir la casa. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. El amor, pues, involucra ser cuidadosa, tratarla con fragilidad. ¿Cuántos esposos hay que no les gritan y les dicen hasta lo que se van a morir? ¡Ayer! No, eso no es lo correcto. El hombre responde al amor, no a los gritos. ¿Sí? Y por eso aquí le dice al marido, trátala con sabiduría, con honor, como a vaso más frágil. Porque mire, las mujeres son más emotivas. Se dan cuenta que en el hogar son las primeras que lloran. ¿Sí? Son las primeras que se emocionan. Y hace falta eso en el hogar. Y el esposo tiene que ver eso y cuidarla, no seguirle gritando para que llore más. ¿Verdad? Entonces dice aquí, como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida. Coherederas, o sea, es igual que yo. No es que yo valgo más. ¿Verdad? Así que tengo que hacer esto. Y si no lo hago, dice ahí, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Cuando un marido no hace esto, no es delicado con su esposa, no la ama, pues Dios no lo escucha. Ahí está. Bueno, las mujeres tienen que someterse, los esposos tienen que amar. Es un buen balance. ¿Sí? Y cuando hay esto, con más razón la mujer se somete, y cuando la mujer se somete, con más razón el esposo ama. Pero eso es lo que tiene que hacer. Luego en el capítulo 6, el versículo 1. Sí, pues. De Efesios, sí. Dice, hijos, ya vimos lo que tiene que ser la mamá, lo que tiene que ser el papá. Capítulo 6. Versículo 1. 6, 1. Eso es lo que tienen que hacer los hijos para que las cosas funcionen en el hogar adecuadamente. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedezcan lo que los padres les dicen. ¿Y saben por qué? Dice ahí, porque esto es justo. Es correcto. Si el padre lo está manteniendo, si el padre le da todo lo que necesitan, ustedes tienen que obedecer.
Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Sí? Entonces, para que las cosas funcionen bien y de verdad, la mamá tiene que someterse al esposo, el esposo tiene que amar a la esposa, y los hijos tienen que obedecer y honrar a los padres. ¿Sí? Es la manera en que va a funcionar adecuadamente la familia. Pero esto viene con un fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? No os embriaguéis con vino, lo cual no hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Y cuando son llenos del Espíritu Santo, viene como consecuencia estas cosas. Y cuando no hay estas cosas, no están caminando con el Señor. Sencillamente no están caminando con el Señor. ¿Cómo lo ven? Gonzalo, ¿Sí? Yo creo que la tarea no es fácil, ni para los esposos, ni para las esposas, porque lo que se nos está ordenando, o bueno, lo que se nos está pidiendo hacer, pues es alto. Dice a nosotras las mujeres estar sujetas como el Señor, o sea, no es como yo quiera o en las áreas en las que yo quiera. Es como el Señor y además es en todo. Me guste o no, lo apruebe o no, así debe ser. Y al esposo le manda amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, o sea, a mí ese estándar se me hace bastante alto. A ese nivel. Entonces, la tarea no es fácil. Claro. No es fácil. Entonces, yo creo que debemos centrar nuestros esfuerzos en ser llenos del Espíritu, porque a medida que seamos llenos en lo individual y como pareja y como familia, lo demás va a ser, como bien lo dice, lo acabamos de estudiar, va a ser un fruto, va a ser una consecuencia. Entonces, siempre no debemos olvidar eso. O sea, a veces nos enfocamos, es que yo no cumplo, es que tú no cumples. No, tenemos que estar bien enfocados en ser llenos del Espíritu. Y de ahí todo va a venir en consecuencia. Porque por nuestras fuerzas no vamos a poder. Es alto el estándar que tenemos, tanto ellos como nosotras. Entonces, debemos ser llenos del Espíritu. No hay otro. Y es que cuando se desarrolla el tema, casi siempre se le da más tiempo a hablar de lo que la mujer tiene que hacer. Porque para el hombre es muy corto lo que se le dice, pero es muy concreto. Haz el rol como el mismo rol que Cristo asumió con la iglesia, con todo lo que eso implica. Pon la cara por ella, saca la cara por ella, defiéndela, hazla la persona que tiene que ser aquella que tú debes dar hasta la vida por ella. Y no es una metáfora. O sea, dar la vida implica trabajar todos los días, cuidarla, procurarla, proveer, amarla, o sea, todo lo que implica ahí la alegoría que hace Dios. Pero la pregunta aquí es, bueno, es difícil cumplir un rol y el otro, sí, pero es un diseño de Dios. Ahora, ¿cuál de los dos es más difícil? No hay una diferencia, no hay decir es que lo mío es más difícil. No, a ver, si Dios le dio a cada quien su rol es porque Él sabe con lo que cada quien puede. Entonces, si dices, bueno, a ti te toca dar la vida por tu esposa y por tu familia, y a ti te toca sujetarte, pues justo ahí está el equilibrio que Dios da. Dios siempre da equilibrio, no carga las cosas hacia un lado y hacia otro. Es un equilibrio. Y además el Señor trata con nosotros, tanto con el esposo como con la esposa. Cuando no cumplimos, Él trata con nosotros y nos protege. Si es la otra parte la que no está cumpliendo, pues a nosotros, mientras nosotros le cumplamos y nos esforcemos por llegar a la meta, pues Él nos va a proteger. Nos va a proteger y su propósito se va a cumplir siempre y cuando pues, nosotros estemos en sus caminos, le obedezcamos. Y repito, para mí es súper importante el trabajar en ser llenos del Espíritu. Yo veo ahí la clave, ser llenos del Espíritu. Mientras eso no se dé, todas las áreas de nuestra vida van a ser caos, todas. Entonces, para mí, yo veo súper importante eso. Sí. Bueno, este es el diseño que Dios tiene para la familia. ¿Sí? Entonces, haz esto, yo te voy a ayudar.
Te voy a dar el poder para hacerlo. ¿Sí? Yo quería decir que cuando yo no estoy de acuerdo con una decisión de mi esposo, el sometimiento viene no por las cualidades de mi esposo, viene porque me someto a Dios. Es mi confianza en Dios la que me hace decirle, Señor, voy a hacer lo que me dice. Tú sabes que yo no estoy de acuerdo, pero sé que tú vas a bendecir mi obediencia. Y mi obediencia a ti es que lo obedezca a él. Entonces lo voy a hacer. Tú bendice mi obediencia. Aunque yo siento que no está bien, o que no conviene, o que nos va a ir mal, lo que sea. Señor, tú bendice mi obediencia. Entonces mi sometimiento a él es más mi sometimiento a Dios. Es mi confianza. Y viene como consecuencia. Y como consecuencia me someto a él. Pero es más por mi obediencia a Cristo que por las cualidades de mi esposo. Porque en ese momento que no estás de acuerdo, pues no ves ni las cualidades, nada más estás viendo todo lo que está mal, en todo lo que es incorrecto, en todo lo que es negativo. Porque así somos los seres humanos, somos exigentes, queremos todo, ¿no? Pero nuestro sometimiento es antes. Bien. Bueno, pues ese es lo que Dios quiere para la familia. Dos cosas más rápido, porque ya nos tardamos mucho en esto, ¿verdad? En tercer lugar, y ahí viene en primer lugar, ser lleno del Espíritu Santo. En segundo lugar, obedecer los roles que tenemos que hacer. En tercer lugar, tenemos que amar a la familia. Si es lo más importante en mi vida, qué triste que a veces somos más amables con los de afuera que con los de adentro. Eso es incorrecto. Eso es incorrecto. ¿Verdad? Si la familia que Dios me lo dio para hacer estas cosas, tengo que amar a la familia. ¿Sí? ¿Y cómo debo amarla? Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Versículo 4 y 7. Miren, si quieren, yo lo voy a leer y ustedes nada más escuchen. Y digan, estoy haciendo esto. Lo estoy haciendo. 1 Corintios 13, versículo 4, dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no es indecoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta. Ese es el amor. ¿Sí? Y así tenemos que amar a la familia. Porque es mi familia. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, tengo que cumplir lo que me corresponda, tengo que amarla. Y en cuarto lugar, mi familia tiene que ser prioridad en mi vida. ¿Sí? Antes que otra cosa, es mi familia. En primer lugar es Dios. Y en segundo lugar, la familia. Es prioridad. Antes que el trabajo, antes que cosas que me ocurren afuera, primero está mi familia. Primero están mis padres, primero está mi esposa, primero está mi esposo. Tiene que ser prioridad. Para que la cosa funcione como debe ser, así debe ser. ¿Cómo ven? ¿Cómo evalúa su familia a base de lo que hemos visto esta mañana? ¿Creen que hay que hacer algunos cambios? Sí. ¿Qué les parece si hacemos algo? Cierren sus ojos ahí donde están. Que comiencen a evaluar su propio ser. Digan, yo no sé cumplir con esto.
¿Cómo espero esto si yo no lo estoy haciendo? Y dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame a ser lleno de ti. Que como consecuencia de estar caminando contigo, puedas cumplir mi responsabilidad. Ayúdame a amar a mi familia con todas esas características que tengo. Ayúdame que sean mi prioridad. Y de esta manera muestren a la familia que ellos son importantes. ¿Sí? Muestren a su familia que eso es lo más importante de su vida. Y no hay nada más hermoso en la vida que tener una familia feliz. Padre, te doy muchas gracias por lo que hemos entrado en esta mañana. Ayúdanos, Padre, a cumplir con esta área importante de la vida. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.